Yo quiero tener una buena relación con Claro. el dinero. ¿Cómo se hace? El paso número uno es identificarte cuál es mi tendencia hacia el dinero, reconocerte con objetividad. Y la segunda estrategia que yo aplico es lo que yo llamo un paseo por las memorias, que es rememorar qué fue lo que escucharon, qué fue lo que vieron y qué fue lo que vivieron con respecto al dinero en su infancia. Las finanzas no son complicadas, es nada más sumar, restar y lo más complicado es de vez en cuando multiplicar y dividir, pero no hay nada difícil y lo que amerita es simplemente orden y monitoreo para poder tomar decisiones inteligentes de vida, sobre todo aquellas decisiones que están de alguna manera dirigidas por la mera matemática de las finanzas y cómo influye en nuestra vida. Alicia, sí, hay que revisar la emoción, pero antes de la emoción, la programación para que no haya desalineación entre emoción y razón al momento de producir el dinero y al momento de administrarlo, utilizarlo e invertirlo. Hola y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Evolucionando. Hoy tengo el honor de conversar con Julio Cañas, más conocido como Julio Finance. Hola Julio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? Gracias, gracias. bueno, sigo con una comunidad de más de 100.000 seguidores en Instagram, o sea, gran número ahí, y otros tantos miles en YouTube. Julio se ha convertido en un referente en educación financiera, empoderando a la comunidad hispana en Estados Unidos a mejorar sus finanzas personales y acumular riqueza. Con 2 décadas de experiencia en la industria financiera y fiscal, Julio realmente no solo ofrece una orientación, sino también herramientas prácticas, sobre todo prácticas y accesibles para alcanzar ese bienestar financiero que, bueno, que a veces uno lo deja, ¿no?, para más adelante. De eso hablaremos ahora mismo también. Bueno, Julio, como decíamos, bienvenido a Evolucionando. Dale, no, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo y compartiendo con tu comunidad. Bueno, Julio, para comenzar, a mí me gustaría, esto me gusta mucho hacerlo al principio de cada entrevista, un poquito, vale, la persona que tenemos delante, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria personal y profesional. ¿Qué es aquello que te llevó a dedicarte a lo que estás haciendo ahora, ¿no? A educar en finanzas, especialmente empoderando a la comunidad hispana aquí en Estados Unidos. Sí, no, gracias por eso. Bueno, te cuento, Alicia, todo arrancó desde la época universitaria. Yo soy originalmente de Venezuela y a la fecha de esta grabación ya tengo 13 años viviendo en los Estados Unidos, radicado en este momento en Miami. Y básicamente yo estudié economía en el pregrado en la universidad en Venezuela, en Caracas, donde vivía. Y desde allí, desde que vi una materia que se llamaba matemática financiera, se despertó en mí justamente el interés por ese ramo específico de la economía y la administración, que es todo lo que tiene que ver con finanzas, con inversiones. Y despertó en mí, justamente en mi época universitaria, esa pasión por simplificarle las explicaciones y los conceptos a los demás. Justamente me volví lo que llaman preparador, en inglés le llaman teaching assistant, al Ujú. rol de apoyar al profesor justamente en las enseñanzas de la materia. Y después, posteriormente, cuando me gradué, me volví profesor de la materia porque la profesora con la que yo era teaching assistant se retiró y me dejó el cargo a mí. Oh, Y, wow. y desde allí se despertó esa pasión por compartir conocimiento. Por supuesto, avanzó mi carrera, avanzaron mis años laborales y me fui siempre especializando mucho más en temas de banca, finanzas, seguros. Y bueno, desde que me radiqué en los Estados Unidos me saqué las licencias para ser asesor de inversión, corredor de seguro acá, siempre desde la pasión del compartir con ánimos de darle mayor claridad a las personas en un tema que para muchos parece que es complicado. La propia industria reconozco que lo quiere hacer ver como complicado para justificar mucho del cómo operan, pero bueno, yo trato de romper ese esquema y hacerlo ver de que es más sencillo y que al final del día es algo que podemos entender y que tenemos que darle mucha importancia porque bueno, todo en nuestra vida, no digo que el dinero sea lo más importante, pero no es mentira que es un factor muy importante en nuestro día a día en este mundo moderno y hay que saber dominar el arte del dinero y de cómo administrarlo bien. Mira, es que me viene lo que iba a preguntarte, la segunda cosa que tenía para preguntarte era justamente eso. Es importante el tema de finanzas. Y yo sé, Sí, sí que lo yo, es. bueno, nosotros nos conocemos de hace ya un tiempito y hemos tenido el placer, Marc, mi marido y yo, de asesorarnos contigo, ¿no?, y con tu equipo para mejorar todas nuestras finanzas y bueno, la verdad es que ha sido maravilloso y todo lo que estás explicando lo corroboro aquí, es verdad, o sea, la claridad con la que explicas los conceptos, o sea, todo aquello que te puede parecer una montaña de repente dices, ah,
pero era tan sencillo como esto y esto, oh, ahora tiene sentido, ¿no? O sea, que eso es verdad, Julio, que es una maravilla la forma en la que lo explicas. Y bueno, en Instagram, que tienes ahí tantísimos seguidores, es prueba de ello, porque todos los, o sea, ves cada uno de tus posts y dices, claro, es que parece esto de las finanzas tan sencillo. Así Es es. maravilloso. Y bueno, yo sé que habrá gente, nosotros es que antes de conocerte a ti, antes de asesorarnos contigo y aprender contigo, sobre todo aprender, eh, nosotros habíamos sido el claro ejemplo de, bueno, esto de las finanzas, nosotros somos emprendedores, ¿no? Siempre poníamos por delante pues, nuestros proyectos, ¿no? El día a día, uy, que tenemos mucha faena. Esto de las finanzas ya lo miraremos porque es que, a ver, es que se nos hacía una montaña, básicamente. Era como que no conocíamos y era como, esto ya lo empezaremos, no es tan importante. Y yo sé, seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y está en esa misma situación o muy parecida, tirando para atrás el tema de, bueno, esto de las finanzas y de acumular riqueza y de inversiones y no es que ya lo haré más adelante porque es que ahora no tengo tiempo. ¿Qué les dirías a estas personas? Sí, no, a ver, básicamente me pasa mucho por diversas razones, bien sea porque el día a día de tu negocio te arrastra y estás Mm, resolviendo problemas o como dicen, apagando fuegos del negocio. Eso es por exacto. un lado, que es una realidad. O por el otro, que me pasa mucho, sobre todo con las personas que tienen como una especie de background más creativo. Ay, no, es que yo soy de mercadeo, los números no son lo mío. Ay, no, es que yo soy artista, músico, los números no son lo mío. Tengo Se clientes. levanta aquí Sí, el por brazo. eso. Tengo clientes que son tatuadores, imagínate, aquí en los Estados Unidos. No, es que yo soy artista de la piel y los números no son lo mío. Entonces, o es por las dinámicas de tu negocio o es Mm, porque tienes un chip de que como tú no estudiaste números, los números no son lo tuyo, pero es yeah. mentira. Lo que te digo es que las finanzas no son complicadas, es nada más sumar, restar y lo más complicado es de vez en cuando multiplicar y dividir, pero no hay nada difícil y lo que amerita es simplemente orden y monitoreo para poder tomar decisiones inteligentes de vida, sobre todo aquellas decisiones que están de alguna manera dirigidas por la mera matemática de las finanzas y cómo influye en nuestra vida. Entonces, básicamente la invitación es a saca tiempo, porque deja las excusas y entendiendo que, repito, nuevamente, el dinero no es lo más importante en la vida, pero no por eso no es un factor importante, hay que dedicarle su tiempo porque una de las principales fuentes de estrés, para que sepas, y eso está avalado, esta estadística por la Asociación Americana de Psicología, dice que 7 de cada 10 adultos en los Estados Unidos identifica el dinero como su principal fuente de Oh, estrés. Y sabiendo que el estrés es un asesino silencioso que repercute en distintas aristas de la salud física, no queremos vivir estresados, y mucho menos por dinero. Entonces, ujú. eso implica que el dinero hay que atenderlo, el dinero hay que monitorearlo y a las finanzas hay que dedicarle tiempo. Wow, me encanta. Cierto, cierto, esto es una gran verdad, es verdad, el dinero siempre es esa cosa que está ahí, como no lo tengas muy bien organizado, no tengas las finanzas muy claras, siempre está ahí como que, ay, estoy estresado todo el tiempo, no sé por qué, pero ay, es que no lo tengo claro, ¿no? O sea, muy buen consejo realmente. Bueno, en tu experiencia, Julio, o sea, llevas muchos años de experiencia, ¿no? Trabajando con muchísimos clientes, has tenido muchos clientes dueños de negocio, emprendedores. ¿Cuáles son los desafíos financieros más comunes que enfrentan? Interesante pregunta, fíjate. El primero creo que ya lo abordaste tú, que es el tema de dedicar el tiempo a las El tiempo. finanzas y romper las barreras mentales, cualesquiera que sean, para dejar de evadir la Ya. realidad financiera. Porque ese es el problema, que Ujú. justamente como el dinero estresa, entonces como quieres evadir el dolor, que para eso estamos diseñados a nivel cerebral, para evadir el dolor y abrazar el placer, entonces justamente muchas personas evaden porque a veces la realidad no es la más óptima y es doloroso ver que no estás en la situación Sí, financiera ideal. Tienes que sí. confrontarlo. O sea, lo primero es confrontar el dolor, confrontar la realidad, sea que sea, y eso es uno de los principales retos, conseguir la valentía para hacerlo. Más allá de eso, digamos que los desafíos tienden a ser un poco más técnicos, por así decirlo. Uno de ellos es que no siempre, y eso hay que hacerlo así, no siempre me tienen separadas las finanzas personales de las finanzas del negocio. Y eso es un error, particularmente para los dueños de negocio, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque eso puede traer malos entendidos con el fisco. Y además que hay unas consecuencias legales de entremezclar las finanzas personales con la del negocio. Entonces, hay que tener una clara separación de que hay una serie de gastos que lo hago con mis cuentas personales y hay otras que está permitido que ocurran a través del negocio y por eso es que es súper necesario asesorarse con un buen contador, un buen consultor de finanzas para que te ayude a terminar de separar y evitar luego malos entendidos con el fisco, ¿no? Luego ya después de la separación,
de cuentas, otro reto que me consigo mucho es justamente la falta de monitoreo, que fíjate que se une al primer factor que mencionamos hace un minutito, porque justamente el hecho de que tengas un contador que te ayude, sobre todo con el negocio, o el hecho de que tengas que alguien que te oriente, no resta el hecho de que es tu responsabilidad estar encima de los números. Y uno de los Claro. principales errores que veo en los dueños de negocio aquí en los Estados Unidos es que ellos no monitorean mucho y cuando se sientan a ver las finanzas, nada más lo hacen en la temporada de impuestos, que en inglés le llaman el tax season, ¿ok? Ujú. Y eso es Sí, un error, porque revisar las finanzas del negocio y las personales una vez al año solo para fines de impuestos puede que sea ya muy tarde para aplicar estrategias de reducción fiscal, para corregir errores que se han venido haciendo en el día a día en el gasto. Y es por eso que entonces el desafío es que desarrollen la disciplina de revisar por lo menos mensualmente lo que está pasando para que no hayan sorpresas, porque otra sorpresa amarga, Alicia, es que pucha, produje tanto dinero en el año y me sí, agarró de sorpresa que tengo que pagar sopotoscientos miles de dólares en impuestos exacto, y yo me claro. gasté la pasta y no tenía reservas para pagarlo y ahora tengo que salir como loco a producir este año para pagar los impuestos del año pasado, pero la producción de este año es también entonces me va a impactar en los taxes del año que viene y caigo como en un La ciclo rueda. vicioso Exacto. de estar pagando impuestos con la producción del año presente por no tener planificación. Y todo se reduce a que no sacaste el tiempo para monitorear mes a mes lo que estaba pasando. Allí radica el principal error y entonces están operando sus finanzas personales y su negocio a ciegas. Es como volar un avión sin tablero de control. No ves nada por la ventana, no tienes tablero de control, así están volando mucho su vida. Wow, sí, sí, no, gran verdad. De hecho, es como todo en la vida un poco, ¿no? Las finanzas al final también son un reflejo de cómo llevas en general tu vida. Yo creo que todo aquello que mides, ¿verdad? Puedes ver si, o sea, puedes hacerlo crecer o puedes por lo menos lo que dices, ¿no? Con tiempo tomar medidas, ¿no? Pero si no estás midiendo, no estás monitoreando, no puedes saber qué está ocurriendo, ¿no? Y luego puede ser demasiado tarde. Hablemos, estás hablando de estrategias muy concretas, pero me gustaría, como para el público en general, ¿no? Cualquier persona que esté escuchando y diga, yo sí que me gustaría poder tener una base más sólida, ¿no? En mis finanzas personales. ¿Cuáles son aquellas estrategias concretas? 4 o 5 estrategias que dijeras, mira, haz estas cosas y con esto es que ya tienes una base lista Sí, para poder empezar a perfecto. crear Bueno, riqueza. voy a retomar sobre todo el tema del monitoreo. Hoy en día, Ajá, gracias a Dios, existe mucha tecnología, muchas aplicaciones, mucho software, porque la verdad es que lo que puede resultar retador es que, claro, nadie va a estar notando en una hojita o en un cuaderno cuánto gastó. Hoy claro, existe tecnología y aplicaciones que toman los datos de la cuenta bancaria, toman los datos de la tarjeta y a partir de allí puedes monitorear. Entonces, lo primero es que tengas, la primera estrategia es que tienes que tener claridad de cuánto en dinero estás produciendo y cuánto dinero estás gastando, ¿ok? Esa claridad fundamental suena obvio, pero muchos no la tienen y muchos cometen el error de que van por la vida y por el negocio gastando en función de si hay saldo disponible en la cuenta o no. Y es un claro, error porque capaz es un dinero que ya está comprometido para pagar algo, o como no hay planificación, entonces se está utilizando de manera inadecuada. Entonces, la primera estrategia es implementa un sistema, preferiblemente un software, que te permita saber cuánto ingresa, cuánto sale y revísalo periódicamente. Ideal que lo revises semanal. Además que no te va a tomar más de 10 minutos si ya lo tienes todo organizado. Eso por un lado. Lo segundo es que la vida pasa. Y como la vida pasa, a veces ocurren adversidades, complicaciones, emergencias, y te cuento que aproximadamente 6 o 7 de cada 10 adultos en los Estados Unidos no tienen un fondo de reserva, ni ujú, siquiera de $1,000 ahorrados en caso de que se presente una complicación. Y como particularmente Estados Unidos es un país capitalista que está basado en el crédito, pues entonces está la costumbre de que, bueno, no importa, no tengo el plan, el fondo de reserva, pero cualquier cosa pago con la tarjeta. Pero se les olvida que ya probablemente la tarjeta tiene una deuda y claro, de paso tiene un altísimo costo porque es el instrumento de deuda más costoso que existe en el sistema. Entonces, es un error decir que tu fondo de reserva es el límite de tu tarjeta. No, porque tú no quieres asumir una emergencia con endeudamiento caro. Entonces, claro, tienes que crear tu reserva. Entonces, la estrategia acá es que tenemos que buscar la manera de por lo menos tener al menos
3 meses de reserva, mínimo. Yo soy conservador y tú y yo lo hemos hablado en las sesiones privadas. Yo prefiero al menos 6 meses, inclusive en el caso de los dueños de negocio, prefiero que sean 12 meses. Sí. Julio, ¿y por qué tanto? Porque creo que es un tiempo lo suficientemente prudencial, sobre todo para los dueños de negocios, al menos 6 meses, darles un giro a su negocio, actualizar su oferta, salir con un nuevo producto, con un nuevo servicio. 6 meses, medio año es suficiente, pero que no se vea perjudicada tus finanzas personales por no tener con qué pagar la hipoteca o no tener con qué pagar la renta o la comida, el supermercado, transporte. Eso te va a restar creatividad para reinventar tu negocio. Entonces, tener un fondo de reserva es una estrategia que te da paz mental de que cuando la situación se complique, tú vas a tener con qué poder responder a lo básico para no perder la creatividad, porque te cuento, neurocientíficamente hay estudios que justamente demuestran que el estrés, y piénsalo, nos ha pasado, el estrés te Sí. nubla la mente, no te deja Sí. pensar. Y está demostrado que el estrés, y particularmente el estrés financiero, reduce tu coeficiente intelectual. Aquí casi todo se trata de evitar estrés. ¿Para qué? Para no perder la creatividad y el foco al momento de tomar decisiones. Porque al final ese es el motor que te puede hacer tirar hacia Correcto. adelante o tener esa idea que de repente remonta todo lo Correcto. que has estado haciendo, ¿no? Correctísimo, correctísimo. Entonces, Bueno, bueno, eso por ese lado, hay que tener su fondo de reserva y ajá, por supuesto, yo creo que hay otros creadores de contenido que hablan mucho de recortar gastos. sí, Yo estoy de acuerdo con eso, pero quiero sumar la salvedad de que esa estrategia es temporal, ¿ok? ¿Por qué? muy Porque lo interesante. último que yo quiero es que a largo plazo operemos siempre desde la escasez de vivir recortado. Ahora, cuidado. Yo no estoy diciendo que salgamos a gastar a lo loco y decir Dios y el universo proveerá o el mantra de que todo lo que gasto el universo me lo devuelve multiplicado por 7. Así no funciona. Lo que quiero decir es gastemos con responsabilidad, pero no nos quedemos encerrados en la idea de que la optimización de las finanzas viene nada más por recortar gasto, porque Claro. se nos olvida que también es posible, si te lo planteas, sobre todo como dueño de negocio, en que puedes incrementar el ingreso. Y tú y yo sabemos que ustedes lo entienden muy bien, tú y Mark. Puedes incrementar tu facturación. Ahora que tienes que para ello saber de mercadeo, asesorarte, Claro. etcétera, eso es harina de otro costal. Pero lo que quiero dejar ver es que la optimización financiera no viene nada más por el recorte de gasto, viene también por la ampliación del ingreso. Y sin necesidad de ser economista como yo, todos entendemos qué es la inflación. Es el incremento sostenido de los precios en el tiempo. Unos Claro. años sube más rápido, otros años sube más lento, pero todo siempre se encarece más. Casos rarísimos como el de Japón, que había deflación y los precios se hacían más baratos en el tiempo, pero esos son casos aislados. El común denominador es que la inflación existe, todo el costo de vida siempre va subiendo, no te queda otra alternativa que buscar siempre maneras de producir más. Claro. Entonces, es importante hacer ese cambio de mindset porque estamos acostumbrados a nada más pensar en el recorte, Recortar. pero nunca le dedicamos creatividad a cómo incrementar el ingreso y allí es donde está la clave para tener una economía familiar y personal y empresarial a prueba de inflación. Wow, pues mira, esto me viene al pelo con la siguiente pregunta, que era el tema de las emociones. Hemos hablado del tema del estrés, te nubla y es todo lo contrario a poder tener esa creatividad que a uno le hace falta para poder generar más ingresos, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto tú a lo largo del tiempo, con toda tu experiencia, que las emociones, o sea, cómo afectan las emociones en la gestión financiera y qué consejos puedes darnos para manejar mejor las emociones que tenemos tan unidas al tema de finanzas y el dinero? Sí, bueno, me encanta porque aquí me has dado cuerda en el tema que más me apasiona. Te cuento, Alicia, que yo estoy especializado en psicología de la planificación financiera y me he Oh, versado mucho en el tema emocional. Lo primero que tengo que decirte es que, y eso nos lo enseñan también un poco en economía, hay una rama que se llama economía conductual, que es la ajá, combinación de psicología con economía. Y una de las primeras cosas que entendemos es que, o que empezamos a entender hace un par de décadas, es que los seres humanos no necesariamente somos seres racionales, somos seres emocionales que intentamos razonar de vez en cuando. cuando podemos Entonces, razonamos, ¿no? cuando podemos razonar, pero entonces el humano en esencia es un ser emocional. Entonces, cuando tú me preguntas cómo afectan las emociones en las finanzas, en un 100%, porque la emoción es lo que dirige muchas veces las acciones que tomamos. Entonces,
Si entendemos eso y nos reconocemos como seres emocionales, entonces eso es una invitación para todos nosotros a entender nuestro mundo interior. Porque fíjate qué interesante. Uy, me encanta. Yo necesito que hagamos unos pasos antes de hablar de la emoción y es el siguiente. Hay que entender que nosotros todos tenemos un subconsciente y a mí me encanta también la neurociencia y ver cómo funciona el cerebro. Creo que es materia obligatoria para todo emprendedor y dueño de negocio entender la mente humana, porque uno, le va a ayudar a entenderse a sí mismo y dos, le va a ayudar a entender a su clientela y el mercado, lo cual lo va a convertir en un mejor marketero. Entonces hay que estudiar la mente. Y lo que hay que Hay entender que es que estudiar la mente. en el subconsciente hay que entender que hay una programación, así como el software de una computadora. Entonces, en el subconsciente hay una programación y esa programación no es más que el resultado de una serie de factores: la crianza, la religión, en qué país te desarrollaste, qué opinaban tus padres, todo lo que tiene que ver con nuestras opiniones políticas, financieras, de vida, religiosas, si somos más conservadores, si somos más liberales, todo es un cúmulo de las ideas con la cual nuestro subconsciente se fue alimentando y creó su propio software. Y ese software, que es la programación, es lo que condiciona el cómo yo pienso ante todo lo que se me presenta en el mundo. Y como pienso, mi pensar empieza a condicionar mi Claro. emoción condiciona mi acción y la acción es lo que me trae el resultado que yo obtengo en la vida. Entonces fíjate que la Mm, emoción lo es todo, pero hay que ir a la raíz, que es la programación mental. Y es lo que te quiero compartir. Mi consejo es que todos nosotros tenemos que estudiar la mente, pero también tenemos que estudiar muy bien nuestra mente, nuestra porque mente. yo necesito entender cuáles son las ideas y conceptos que yo tengo en mi cerebro con respecto al dinero. Te voy a poner un Ahí ejemplo. está, ahí está. Yo soy oriundo de Venezuela, como dije al inicio, y como latinoamericano, no es ningún secreto, y lo digo como economista con responsabilidad, nuestros países son bellísimos, sin embargo, no son los catalogados como los más desarrollados a nivel económico. Y eso invita, ya que estamos hablando en español, a la comunidad hispana, eso invita a una reflexión. No se trata de hablar mal de la región, es una realidad. Es como decir que el sol brilla amarillito. O sea, yo estoy diciendo algo que está allí, no estoy hablando mal de la región, pero son cosas reales. ¿Por qué será que Latinoamérica está como está? Y existen múltiples explicaciones y una de ellas son las explicaciones culturales. ¿Qué relación tiene ciertas culturas con respecto al dinero? ¿Qué relación teníamos en casa con respecto al dinero? ¿Qué nos Claro. decía la religión con respecto al dinero? No, mira, decía que más fácil pasa el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y frases Sí, como esas, que pudieron estar claro. sacadas de contexto, dicho sea de paso, y que naturalmente pudieron estar tergiversadas, te van condicionando. Por ejemplo, yo vengo de un país que tiene demasiadas sensibilidades políticas y complicaciones políticas. Y por ejemplo, en este momento histórico, cualquier persona multimillonaria hoy en día se le dice que es un enchufado. Es como que enchufado a la corriente, pero en este caso se refiere a la corriente política, razón Sí. por la cual de ahí sacan dinero haciendo negocios con el gobierno. Esa es la explicación de ser un enchufado. Entonces, por ejemplo, en mi país hay un trauma con el dinero de que si tienes mucha plata, ya sospechan de ti de que eres un enchufado o que eres un corrupto. Entonces, ese Ah, tipo de cosas que pueden estar en tu subconsciente y aunque no la estés diciendo en el día a día con conciencia, eso va generando, imagínate, mira esto, tu relación con el dinero, así como te lo claro. digo. Así como está mi relación contigo de amistad, existe una relación con el dinero, aunque sea una cosa y no una persona. Y es que yo puedo tener mayor apreciación o desprecio por el dinero. Y suena loco, porque sé que tú me vas a decir, pero ¿y quién no quiere el dinero? Suena Claro, todo obvio. el mundo quiere más dinero, ¿verdad? O sea, todo el mundo a quien preguntes, no, yo si pudiera tener un poquito más de dinero, ¿verdad? O sea, Claro, es todos así. estaríamos mejor y eso es obvio, pero eso se dice desde la razón. Pero Correcto. la emoción puede estar desalineada con la razón de querer más porque en el subconsciente la programación es el dinero es malo, Es el malo. dinero es cochino, el dinero corrompe. Y es que eso lo veíamos hasta en la televisión. Sí, sí. Yo no sé si tú recuerdas la comiquita que todavía creo que sigue viva porque tiene unos cuantos años, Los Simpson. Hombre, sí, claro, Por por supuesto, a mí me supuesto. Entonces, encantaban. ahora fíjate, ¿quién era el más rico de Springfield? Montgomery Burns, que era el jefe de Exacto. Homero. Y si yo te pido que tú describas a Montgomery Burns, ¿qué palabras te vienen a la mente?
Bueno, era egoísta, era malo, era... Ok, mira qué y tenía concepto muchísimo tienes de dinero. Montgomery. Claro, pero qué mala suerte que Montgomery Burns es el personaje con más dinero. Sí, Automáticamente en tu subconsciente, no digo que ahorita, pero mucho exacto. antes, tú dices, no, el que tiene dinero es una persona desalmada, es egoísta. Y ese tipo de cosas inconscientemente sí afectan la emoción, Alicia. Claro, ¿Por claro. qué? Porque yo puedo de la boca para afuera decir, quiero más dinero, quiero vender más, pero de la boca para adentro en el subconsciente tengo un rechazo con el dinero y contestando tu pregunta, la emoción me lleva a tomar acciones que juegan en contra de mi estabilidad financiera. Voy con un ejemplo concreto. De la boca para afuera dices quiero vender más porque quiero una casa nueva, ¿ok? Pero si tienes mala relación con el dinero, a medida No, que vas produciendo la plata, porque la vas a producir, la siempre vas a ir. buscas una manera de gastarla. Sí. Siempre buscas una manera inconsciente de deshacerte del dinero porque en tu interior te avergüenza tener dinero. Claro, o te sientes culpable, o sientes que estás haciendo algo mal, o sientes que te van a juzgar, todas estas cosas. Sí, Qué sí, bueno que acabas de decir eso porque vengo con otro ejemplo concreto. Particularmente aquellas personas que tenemos orígenes un poco más humildes a nivel familiar. Yo no vengo de ujú, cuna de oro, mi familia es bastante humilde, sobre todo por el lado materno. A veces la propia familia en efecto te hace sentir la culpa, correcto. porque a ti te está yendo mejor que a mí, y entonces hay un efecto rebaño donde al que le está yendo mejor se convierte paradójicamente en la oveja negra, y como nadie quiere ser La oveja negra. desposeído de esas relaciones interpersonales, porque como seres humanos emocionales queremos pertenecer a una tribu, Exacto. entonces le tienes vergüenza al dinero, y eso pasa, existe la vergüenza a la riqueza. ¿Qué hace eso? Que emocionalmente, a medida que vas produciendo el dinero, siempre inconscientemente buscas una manera de gastarlo comprando cosas, de endeudarte, o llámame loco, pero funciona, o hasta energéticamente atraer las calamidades y emergencias, llámalo accidente, llámalo adversidad, que te hacen deshacerte del dinero que has venido acumulando, porque hay un trabajo mental que no se ha hecho y que lleva a que tu emoción atente con la razón, y aunque supuestamente todos queremos más dinero, muy en el fondo, aunque usted no lo crea, no todos lo quieren. Y repito, no es que el dinero sea lo más importante, pero no podemos tapar el sol con un dedo de que es un elemento importantísimo en este mundo economizado en el que estamos viviendo. Entonces, Alicia, sí, hay que revisar la emoción, pero antes de la emoción, la programación, para que no haya desalineación entre emoción y razón al momento de producir el dinero y al momento de administrarlo, utilizarlo e invertirlo. Hay que hacer un trabajo interno muy fuerte para no derrocharlo. Maravilloso, creo que este es el gran tema. O sea, se puede hablar de cómo manejar el dinero, cosas tácticas, pero creo que al final, si justamente esa programación que cada uno de nosotros llevamos con nosotros no la miramos de frente de alguna forma y no reprogramamos esa parte de nosotros, puedes organizar muy bien el dinero, pero al final lo vas a seguir, o sea, vas a seguir estando en el mismo lugar que estás, ¿no? O sea, hace falta esa reprogramación. Y esta pregunta como que no la tenía planificada tanto, pero me gustaría adentrarnos, como he visto que explicabas tantísimo esta parte emocional que me encanta y creo que es la clave de todo. ¿Cuáles serían las, porque estás hablando todo el rato, hay que mirar, hay que programar, hay que reprogramar de alguna forma, ¿no? Esos Sí, pensamientos subconscientes, ¿no? Que tenemos. ¿Qué técnicas en concreto podrías tú recomendar para hacer ese ejercicio? Porque mucha gente dirá, claro, yo quiero hacer eso, ¿sabes? Yo quiero tener una buena relación con claro. el dinero. ¿Cómo se hace? Sí, sí. Bueno, te tengo dos recomendaciones. La primera, le hago amablemente la invitación a quien nos está escuchando y viendo a que escuche mi podcast Despierta tus finanzas, y Ah, wow. particularmente que comience con el episodio 3 que se llama Dinero te amo. Porque en ese episodio yo explico que existen distintas personalidades que tenemos con respecto al dinero, producto de la programación. O sea, el paso número uno es identificarte una vez que empiezas a la autoexploración, es decir, ¿cuál es mi tendencia hacia el dinero? Reconocerte con objetividad. Ah, Ajá. mira, yo tengo más este perfil gastivo, tengo más este perfil que es más vigilante, tacaño, que cuido cada centavo, tengo un perfil más relajado. Vamos a empezar por identificarlo. Y la segunda estrategia que yo aplico, que la hago mucho en mis programas educativos también, es lo que yo llamo un paseo por las memorias. Es decir, hay un ejercicio que yo le pongo a hacer a mis clientes y a mis alumnos, que es rememorar qué fue lo que escucharon, qué fue lo que vieron y qué fue lo que vivieron con respecto al dinero en su infancia. Y muchos recuerdan cosas positivas como también cosas negativas.
Ay, yo recuerdo a mi papá peleando, yo recuerdo a mi mamá estresada, yo recuerdo a mi mamá angustiada porque no sabía cuánto ganaba mi papá, o al revés también, para no ponerlo con un género en particular. Yo recuerdo tal cosa, ojo, también cosas positivas. Ah, yo recuerdo que mi papá decía que había que ahorrar, pero fíjate que cuando tú exploras qué pasaba, entonces tú empiezas a observar como desde afuera, así como cuando Harry Potter se sacaba los pensamientos de la cabecita Así. y los metía en el caldo y veía las memorias, es tal cual hacía el ejercicio. Es ver desde afuera la memoria para observarla sin juicio y decir, hoy por hoy, esta creencia me ayuda a generar prosperidad o me limita. Y si me Correcto. limita, entonces buscar, como dicen en el campo de la psicología, hacer un reencuadre cognitivo. Yo le llamo jiu-jitsu mental. Cámbialo de negativo a Me positivo. gusta. De negativo a positivo. Ok, Exacto. si mi papá me decía a cántaros, no gastes mucho, no gastes mucho, no gastes mucho, por decir de alguna manera, pero me parece que es una manera negativa de decir ahorra, entonces vamos a darle un reencuadre y decir a partir de ahorita, ahorra para tu vida ideal. Suena más positivo que de la otra manera. Fue un ejemplo tonto que me acabo de inventar, pero esos reencuadres son importantes porque la palabra pronunciada y pensada tiene poder sobre la emoción. Lo que Correcto. pienses o te digas te lleva a sentir. Si yo empiezo a hablar aquí de un pocotón de cosas negativas y positivas, o te llevo a llorar o te llevo a sentirte mal y molesta. Pero si yo digo cosas positivas, tú sales animada. Tenemos que tener cuidado también cómo nos hablamos, porque es lo que nos lleva, vuelvo al punto de partida, a ciertas emociones. Entonces el ejercicio empieza por ver cómo me comporto con respecto al dinero y después hacer un paseo por las memorias que me permite evaluar sin juicio esos recuerdos, tomar los que son funcionales para la abundancia y el progreso y reencuadrar los que sean negativos, porque después eso en el presente van a moldear mis hábitos de compra, mis hábitos de consumo, mis hábitos administrativos, mi disciplina para el ahorro, mi disciplina para la inversión. Si no ataco el tema emocional, el hábito no va a aparecer. El hábito positivo con respecto a dinero no aparece. No. Entonces, la raíz de todo, diste en el clavo, es la emoción. Es la emoción. Maravilloso, Julio. Wow, ahí tenemos ya la hoja de ruta. O sea, ahí tenemos los pasos para todos los que estamos escuchando. Bueno, yo me pongo aquí en el, como alumna ahora mismo aquí escuchando a Julio, que me quedo así, digo, es que es una maravilla. ¿Cómo lo explicas todo? Es que me encanta. Todos anotados los pasos, porque todos tenemos que hacerlo. De vez en cuando es importante volver a tirar la cinta para atrás y decir, un momento, ¿qué sigo pensando yo del dinero? Yo pensaba esto, ¿ahora qué pienso? ¿No? Porque uno va evolucionando, ¿no? En su vida y lo que a Sí, lo mejor piensas hoy, dentro de 3 meses es diferente. O ha ocurrido algo que se te ha metido en el subconsciente y de repente dices, no estoy avanzando, me siento tal. Es porque ahí detrás está esa mochila, ¿no? Que llevamos sin sí, darnos cuenta. así Bueno, es. Julio, pues ya no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de terminar, por favor, compártenos la gente que esté escuchando y diga, qué maravilla, Julio, cómo nos ha explicado todo esto. Es que ahora me queda todo más claro. Solo con esta entrevista ya puedo empezar a hacer cosas positivas con mi dinero y mis finanzas. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué recursos, programas? ¿Qué es lo que ofreces? No, fíjate, feliz. Yo siempre he dicho que la inversión en conocimiento paga el mejor rendimiento. Bueno, en verdad lo dijo Benjamin Franklin, padre fundador de este país, y la cara favorita del billete de $100, que es mi favorito. Sí. Mira, básicamente el primer paso conmigo es la educación, y para ello tengo mucho contenido a la disposición de quien quiera aprender. Me consiguen en Instagram y me consiguen en YouTube como Julio Finance. Si me estás viendo, aquí tienes arriba, @Julio Finance. Ahí Exacto. me Lo vamos a puedes poner seguir. abajo también, para que se Sí, vea sí, bien. sí. Me puedes conseguir en el Instagram y me puedes conseguir en YouTube. En YouTube hay muchos videos, particularmente de mi podcast Despierta tus finanzas, que también está disponible en Spotify. Y lo primero que te invito es a que te eduques y sobre todo que consumas este contenido más profundo, porque en Instagram hay como pildoritas, pero en el podcast y en YouTube está como el contenido más profundo a nivel de esta conversación para que de verdad pueda haber un cambio y un ajuste de nuestros hábitos financieros. Ya más adelante, pues a la entera disposición, tenemos programas de mentorías grupales, damos asesorías personalizadas y, por supuesto, toda la plataforma de servicios financieros conexos para dueños de negocios en la parte contable, en la parte de impuestos. Tengo un equipo para todo eso, pero lo primero es que se eduquen a través del podcast y de todo el contenido en YouTube para que hagamos una actualización del mindset, pongamos un chip nuevo M4 Brutal. Ultra Plus en nuestro cerebro financiero y a partir de allí entonces ya todo lo que queda es acompañarlos para que ejecuten esos cambios para bien.
Bueno, maravilloso. Quedan todos los links aquí abajo, lo vamos a poner también en la descripción. Y nada, Julio, de nuevo, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Ha sido una maravilla escucharte, todo lo que has compartido. Bueno, en fin, muchas gracias y te deseamos grandes éxitos de aquí al futuro con todos tus proyectos que tienes entre manos. Y nada, ojalá podamos volver a repetir esta entrevista dentro de un tiempito y sigamos hablando de toda esta parte emocional, de finanzas. Es que me encanta todo esto. Muchísimas gracias, Julio. No, no, con gusto. Gracias a ti por la invitación y bueno, les deseo una próspera y productiva semana a todos los que nos están escuchando y viendo por acá.